Hola, mi nombre es Adrián Armijos y el día de hoy voy a explicarles acerca de lo que es la etiología del daño cerebral. Eh, Como primera etiología tenemos a los trastornos vasculares cerebrales. Los trastornos vasculares cerebrales, bueno, pues son una afección a cierta parte del encéfalo, donde se reducen los principales componentes como es sangre, oxígeno y glucosa, aquellos que interfieren con el metabolismo cerebral. A los trastornos vasculares cerebrales crónicos se los denomina como enfermedades vasculares o EBC, y a los trastornos agudos o accidentes vasculares cerebrales se los denomina como ABC o ictus. Existe una clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso. Tenemos a los isquémicos, que son un 85%, es decir, la mayoría de los casos de los accidentes cerebrovasculares, y a los que son las hemorragias, que representan un 15%. Una isquemia es la muerte o la falta de irrigación que tiene cierta parte del encéfalo, o en este caso, bueno, pues todo el encéfalo. Eso es una isquemia, la muerte de cierta parte. La isquemia puede ser global, es decir, todo el encéfalo, o puede ser focal, de cierta parte del encéfalo. Las principales causas focales son una trombosis, una embolia y una reducción del flujo de sangre. Son, bueno, pues ¿qué es una trombosis? Una trombosis es el taponamiento debido a algún factor interno que haya existido, es decir, puede ser un coágulo de sangre, y es ahí cuando existe este taponamiento y se da una isquemia. Una embolia es cuando un factor externo, ajeno al cuerpo, ingresa y tapona ciertas partes de las arterias, y puede ser aquí cúmulos de grasa que se hayan desprendido de las paredes arteriales, bueno, etcétera. Y por último tenemos a esta falta del flujo de sangre, que por lo general se da cuando el corazón no tiene la suficiente fuerza como para emanar la sangre, y inmediatamente se da una isquemia. Es decir, cuando la presión está muy baja y no hay irrigación hacia el cerebro. Después tenemos lo que es a lo que son las hemorragias. Eh, Esto solo se da en un 15% de todos los casos, y existen diferentes hemorragias. Tenemos las hemorragias cerebrales, bueno, pues que se da pues cuando alguna arteria se rompe, pero son de las que están dentro del encéfalo en sí. A diferencia de estas tres, como es la subaracnoidea, subdural y epidural, bueno, pues que quizá por algún traumatismo cráneoencefálico, que es la siguiente etiología que vamos a ver, se daña esta parte golpeada, esta parte afectada, y puede haber una ruptura de estos vasos, una sobreenvasación de sangre. Asimismo, tenemos los principales factores de riesgo de padecimiento de estas enfermedades vasculares. Tenemos algunas enfermedades como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, o asimismo adicciones como el tabaquismo, alcohol, y otros factores como infecciones cuando existe contacto directo con el ambiente. Ahí se pueden dar estos trastornos vasculares cerebrales. Y tenemos todos esta parte neuropsicológica, estos trastornos neuropsicológicos más frecuentes que se dan en las enfermedades vasculares. Hemos dividido en tres arterias. Dependiendo de la arteria, se va a dar este trastorno neuropsicológico. Voy a hablarles acerca, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, por ejemplo, la hemiplegia contralateral. Este es un trastorno que, que no permite al paciente mover la mitad de su cuerpo. La mitad puede ser cualquiera, puede ser el izquierdo o puede ser el derecho, dependiendo de la contralateralidad de la hemiplegia. Tenemos, asimismo, si es que se daña o si es que existe algún taponamiento, alguna isquemia, alguna embolia,
alguna hemorragia donde se afecte la arteria cerebral media, vamos a tener diferentes afasias, diferentes alexias, apraxia. eh, bueno, voy a explicar acerca de lo que es una afasia de Broca, tomándola como ejemplo. Una afasia de Broca es cuando la persona no entiende perdón, no expresa el lenguaje, pero sí lo entiende. No puede articular las palabras, es decir, afecta esta parte motora del lenguaje. Asimismo tenemos a la arteria cerebral posterior, eh, bueno, pues que se desplaza hacia atrás, hacia la parte posterior del encéfalo. Aquí, por ejemplo, tenemos a la prosopagnosia, que es cuando una persona no reconoce los rostros de las personas. Estos son los principales trastornos neuropsicológicos que se pueden dar en, en un trastorno vascular cerebral. Después tenemos a esta segunda etiología del daño cerebral, como son los traumatismos cráneoencefálicos. Cuando uno se refiere a traumatismo cráneoencefálico se refiere a un golpe. Bueno, pues según la Asociación Nacional de Daño Cerebral de los Estados Unidos, describe un daño cerebral traumático como un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir disminución o alteración de, bueno, pues de los niveles de conciencia y de todas estas capacidades cognitivas que posee la persona. Por lo general, los traumatismos cráneoencefálicos se dan en personas eh, que son menores a 40 años. Y esto se da porque existen, bueno, tienen más probabilidades de haber accidentes vehiculares o que estas personas practiquen deportes de riesgo, es decir, están en toda la juventud. Es por eso que existen más traumatismos cráneoencefálicos cuando se es joven a cuando se es un poco mayor. Asimismo, los traumatismos craneoencefálicos provocan lesiones por traumatismo directo o por indirecto. Esto significa que no solo hay una lesión en la parte que ha sido golpeada, es decir, si yo me golpeo en el lóbulo frontal, no solamente me puede afectar esta parte, también se puede afectar alguna parte del lóbulo temporal, del lóbulo occipital. No solo es esa parte afectada, esa parte golpeada. Y aquí entramos en lo que son las lesiones, ya que existen lesiones que están abiertas o lesiones que no se abren y se mantienen cerradas, pero a pesar de ello existe una lesión. En las lesiones traumáticas cerradas generalmente se producen las pérdidas de conocimiento y es aquí que nos puede llevar a esto, a una gravedad del coma, pero ya vamos a hablar de ello. Eh, bueno, pues aquí tenemos como consecuencia de la formación de las fibras de la formación reticular situadas en el tronco cerebral. También tenemos lo que son las lesiones abiertas. A diferencia de las lesiones cerradas, a veces las personas que tienen las lesiones abiertas no pierden el conocimiento, así que contribuyen a tratar a este paciente, ya que se encuentra consciente aún. Estas por lo general causan síntomas focales y riesgo incrementado en la epilepsia traumática. Esta epilepsia traumática por lo general son estilos de convulsiones que se dan después de algún golpe muy fuerte en el encéfalo. Asimismo, tenemos diferentes trastornos neuropsicológicos más frecuentes de los traumatismos cráneoencefálicos. Tenemos trastornos de atención. Bueno, cabe recalcar que los trastornos neuropsicológicos van a depender mucho de dónde haya sido el impacto. Es decir, como les decía, si fue en el lóbulo frontal, eh, tenemos aquí, por ejemplo, trastornos de atención, trastornos de lenguaje, de motricidad. Bueno, pues esto ya implica otros lóbulos, el lóbulo temporal, etcétera. El lóbulo parietal,
funcionamiento emocional, procesamiento de la información. Bueno, existen diferentes trastornos neuropsicológicos que van a depender de, de la parte dañada o afectada. Asimismo, tenemos una escala de severidad de los traumatismos cráneoencefálicos según la duración del coma. Como vemos, una muy grave puede durar más de 12 meses, es decir, más de un año, y una mínima puede durar un mes, pueden durar días, semanas, y asimismo moderada de 3 a 9 meses. Esto depende del golpe y si es que se abrió o sigue cerrada esta lesión. Eso es todo. Muchas gracias.